Acá voy bien rápido. Las contribuciones académicas de Friedman, pero sin las cuales hoy no estaríamos hablando de él. O sea, el corazón de sus logros son sus contribuciones científicas. Eso es lo más importante. Y por ello será recordado en 50 o 70 años. Cuando ganó el premio Nobel le preguntaron si estaba contento, si tenía reconocimiento por el Comité Nobel. Y dijo, no, yo no tengo reconocimiento por el Comité Nobel. Yo espero el reconocimiento de mis pares en 50 años. Y es verdad, es lo que le he dicho Borges. Doy mi vida porque en 500 años se recuerdan 5 líneas mías. Eso es un pedido de Borges. Es un pedido de Friedman. No querían la fama, querían la gloria. Las contribuciones de Friedman fueron muchas, pero esencialmente 4, o por lo menos por 4 se le dan crédito, universalmente. Y se publicaron entre el año 53 y el año 68. La primera fue un libro llamado Ensayo de Economía Positiva, en donde hay un artículo que es el fundamental, creo que es más valioso, es un artículo sobre metodología científica, se llama La metodología de la economía positiva. Y básicamente la conclusión acá es que una teoría es útil en la medida en que pronostique bien, con independencia del realismo descriptivo de sus supuestos. Esto para ustedes no significa nada, pero si yo les cuento las circunstancias que los llevaron a Friedman a pensar de esta manera y desarrollar, ustedes sí lo van a entender. La situación es así, bien rápida. Friedman, a mediados de la década del 40, antes de ir a la Universidad de Chicago, se asoció a Stigler para escribir un paper. A la salida de la Segunda Guerra Mundial había una enorme escasez de vivienda en Estados Unidos. No había habido inversión en vivienda, algo parecido a lo que ocurriera acá en la Argentina. Sí. Bueno, entonces, Friedman argumenta, entonces el gobierno norteamericano llegó a una conclusión y puso en práctica una política de control de bienes. Como acá. Friedman y Stigler escribieron un artículo muy mordaz, diciendo que la única solución efectiva para la escasez grave de vivienda que experimentaban los Estados Unidos era la liberalización completa del mercado de alquileres y del mercado de vivienda. Entonces, iba a ser iba a resultarse un fuerte impulso en la inversión residencial. Ahora, que haya dicho esto o no, bueno, probablemente haya sido revolución en su momento, ciertamente no lo es algo que se cae maduro para nosotros. Lo interesante del caso es que Paul Samuelson reflexionó luego y comentó que ese artículo de Friedman y de Stigler había generado una ola de masiva indignación, no en la población, sino en la academia, entre los economistas. Era herética la posición de Friedman y de Stigler. Y en consecuencia dice Samuelson, esto es una pauta de la mentalidad colectivista que se había apoderado del mundo en la inmediata salida de la posguerra, ¿no? Y era tan grave la situación y el incordio de las acusaciones que algunos de esos economistas que estaban en el bando opuesto llegaron a argumentar, a insinuar corrupción por parte de Friedman y Stigler en la redacción de ese paper o de ese panfleto o de esa propuesta que terminaba en la desregulación del mercado de los alquileres, porque había sido financiado por una fundación que tenía intereses sectoriales en la construcción. Friedman quedó sumamente conmocionado por la reacción de la comunidad y Friedman buscaba el consenso y la integridad científica, y también él quería ser militar por causas públicas, esta era una causa pública. En consecuencia quedó tan conmovido con esta situación que se propuso contestar una pregunta: si los valores éticos deben influir o no en la argumentación científica. Si la argumentación científica debe ser influida por los valores éticos o los debe excluir. Por eso es que escribió la metodología de la economía positiva y llegó a la conclusión de que no debían influirlos. Que las consideraciones éticas hacían la parte de la economía normativa y que con el avance de la economía positiva, que es lo que es
Es un sistema, es un sistema de generalizaciones de las cuales salen inferencias con pronósticos que solo pueden ser confirmados o no por la realidad. El progreso de la economía positiva finalmente se limaría en las diferencias normativas, o sobre políticas, o sobre valores, ¿no? Bueno, luego vino la segunda contribución de la teoría del consumo permanente, que Ricardo ya la ha definido. Esto tuvo un tremendo impacto si consideramos la época en la cual se realizó. Friedman estaba en franca lucha contra el keynesianismo. O sea, Friedman sostenía en la década del 50 y era considerado como un lunático que en la teoría macroeconómica keynesiana, en el sistema keynesiano, había una falla fundamental. Y ese sistema económico keynesiano tenía una cantidad de ecuaciones. Una de esas ecuaciones era la ecuación del consumo. Esa ecuación del consumo keynesiana llevaba a dos conclusiones, que fueron rebatidas por este trabajo que también comentó Ricardo. La primera conclusión era que a la larga la economía, el sistema capitalista, llevaría a un estancamiento económico por su consumo. Lo cual naturalmente implica que el Estado debe pedir vía el gasto público para suplementar ese gasto, esa brecha, y elevar el nivel de consumo. O sea que a la larga la economía se volvía toda socialista. Y la segunda era una opción contracíclica, es que para reactivar la economía era conveniente aumentar el gasto público, ¿no? Porque vía el multiplicador esto llevaría a un aumento de la demanda agregada y vía este aumento de la demanda agregada un aumento de la actividad y el empleo. Bueno, la teoría del consumo permanente descalificó este pensamiento, o sea, le movió el piso. Y fue sumamente importante porque el pensamiento conservador norteamericano, como se le llama al pensamiento liberal en estos términos, había quedado viejo en esos momentos, era más bien literario. Y el pensamiento keynesiano, que traía la gran novedad, que traía a la luz, tenía la técnica matemática y estadística. Y Friedman, que era un pensador conservador, tenía tanta o mayor habilidad matemática y estadística que los nuevos chicos maravillas del keynesianismo. Los arrinconó y los batió. O sea, él luchó en el mismo campo, en el mismo estadio alto de abstracción científica que nosotros. Porque si ustedes hubieran discutido con ellos con otro argumento, el argumento poético, el argumento de la prosa, no habrían sido considerados, debían ser serios. Y para ser serios tenían que usar un cierto lenguaje, que Friedman, que era un matemático estadístico, dominaba a las mil maravillas. No así, por ejemplo, Hayek. No sabíamos. Luego pasamos a otro gran trabajo que es, para mí, la obra maestra de Friedman, que es la historia monetaria de los Estados Unidos. Esencialmente es un estudio del comportamiento de la oferta monetaria a lo largo de 100 años en Estados Unidos, que demuestra que la oferta monetaria no es la causa principal, sino que es la causa única de la determinación de la demanda agregada y el nivel de producción y empleo en el corto plazo. Bueno, que es una proposición muy fuerte. Y además decía lo segundo, o sea que daba por tierra con el argumento de que el dinero no importaba y que sí importaba la política fiscal y el gasto público y el avance educativo. O sea, ustedes ven que los papers de Friedman son cañones contra el keynesianismo, uno tras otro, cañones científicos para desbaratarlo, para desprestigiarlo. Pero sobre la base de la integridad científica y de la precisión científica. Por eso lo le un premio Nobel. Y luego, bueno, otra conclusión de ese trabajo es que la gran recesión fue producida por una fuerte contracción de la oferta monetaria y que la fuerte contracción de la oferta monetaria se debió a un error del directorio de la Reserva Federal, en particular un error de Harrison, de un abogado administrativista que dirigía la Reserva Federal. Que si hubiera vivido Benjamin Strong, el presidente anterior, no se hubiera producido. Y que la Reserva Federal tenía todas las herramientas para superar ese problema y que no lo usó, por incompetencia. Ese es el problema. Entonces, han sido muy recordados. Por eso que Bernanke hace poco tiempo, viviendo Friedman, le dijo: gracias, maestro,
esto no se va a volver a producir. Y eso llevó a la expansión de la oferta monetaria en Estados Unidos en la última parte del 2008 en un 150%. No la oferta, sino la base monetaria. Esa recomendación de Friedman, para que vean ustedes la trascendencia que tuvo, ¿no? Y luego lo último, que es el famoso trade-off entre desempleo e inflación. Bueno, a él allí, según algunos economistas, fue lo más impactante de Friedman, porque se sostenía que para reactivar la economía había que tolerar un poco de inflación. Para bajar la inflación había que tolerar un poco más de desempleo. La missing equation de la que hablaba Ricardo García. Y Friedman dijo en su discurso presidencial de la Academia Norteamericana de Economía, dijo: esperen un aumento del desempleo y una suba de la inflación al mismo tiempo. O sea, no hay un trade-off. No porque aumente el desempleo va a caer la inflación. Esperen un aumento del desempleo y a la vez un aumento de la inflación. Y dijeron: este es un lunático, es un flat earther. Flat earther significa literalmente una persona que cree que la Tierra sigue siendo plana. Eso es un flat earther. Es una absoluta discriminación de Friedman. Pasaron los años, 5 o 6 años, y vino la stagflation. Más desempleo y más inflación. El sistema keynesiano quedó completamente desprestigiado y arrumbado, y vino la época dorada de Friedman. Bueno, siendo la parte final, Friedman fue un hombre feliz, fue un hombre de suerte. Él mismo lo dice. Fue hijo de inmigrantes de Europa del Este. Los padres habían nacido en una región que perteneció al Imperio Austrohúngaro, que después pasó a ser Checoslovaquia y después la Unión Soviética. Y dice Friedman: yo soy un hombre muy afortunado porque mis padres adolescentes emigraron a los Estados Unidos alrededor del 1900. Allí se conocieron y yo nací acá, de manera que soy un ciudadano pleno de los Estados Unidos, en vez de ser un ciudadano pleno del bloque soviético. Ese fue mi primer golpe de suerte, que por cierto fue accidental. El segundo golpe de suerte es que cuando estaba en la escuela secundaria era una persona muy pobre. Muy pobre. O sea, la madre era una modista en un sweatshop, que yo no sabía que era un sweatshop, que es un lugar donde uno suda mucho. Un sweatshop, imagínense Estados Unidos en el año, Nueva York en el año 910, como Buenos Aires más o menos en el 910. Y asócienlo a los negocios que tienen los coreanos en la industria textil, en los que emplean muchas horas de trabajo, bajo salario y condiciones infrahumanas de su vida a los bolivianos. O sea, la madre era una boliviana, aunque venía de Checoslovaquia, pero era una boliviana. O sea, la familia vivió bajo la línea de pobreza. Y el padre se le murió cuando tenía 15 años. Pero en la secundaria pública tuvo un profesor de geometría que le demostró la conexión estética entre un poema que se llama, un poema de Keats, que se llama La Oda a una urna griega, y el teorema de Pitágoras, que dice: la belleza es la verdad es belleza. Eso es todo lo que sabemos en la Tierra y es lo único que necesitas saber. Entonces él tuvo una apreciación de la belleza matemática y entendió que él tenía aptitud matemática. Luego se presentó a un scholarship, una beca para la Universidad de Rutgers, y vino su tercer golpe de suerte. Conoció 2 grandes profesores. Uno iba a ser presidente del Banco Central, Arthur Burns, y el otro una persona que sería profesor luego en universidades americanas, que le hablaron de Chicago, de la economía y demás, y terminó con una beca en la Universidad de Chicago. Y cuando llegó a Chicago tuvo el 4º golpe de suerte. Fue a la clase de Jacob Weiner, un gran economista internacional, un gran historiador del pensamiento económico canadiense. Y Jacob Weiner sentaba a los estudiantes por orden alfabético, y él estaba en la F, y a su izquierda estaba la D,
Y la de él había una chica que se llamaba Rosa Director. Rose Director. Y la conoció y se enamoró de ella, se casó y lo sobrevivieron. Lo acompañó en toda su campaña, escribió libros con él y demás. Y Stigler, que fue su gran amigo de toda la vida, George Stigler, yo fui uno de la historia del pensamiento económico, una personalidad muy interesante, pero muy difícil. Esta gente es muy difícil. Uno no se lo puede meter en el bolsillo ni planear. Son muy interesantes. Él dijo que Milton Friedman tenía un don maravilloso para llamar la atención de la gente importante. Y que él cifraba en esa cualidad de Milton Friedman su gran éxito. Pero está claro que no solamente fue la suerte, ¿no? También fue un talento prodigioso, fue la perseverancia y también ingenuidad, porque Friedman, como Schultz, como Heidegger, como Stigler, como Becker, como todos los profesores que yo traté, eran personas ingenuas. Es así, eran ingenuos. Gente ingenua. Gente que creía en el poder de las ideas, dedicaba toda su vida, consagraba toda su vida a probar una hipótesis. Por ejemplo, Friedman tenía una gran opinión de Keynes. Decía que era un gran economista natural. Y le preguntaron, ¿pero por qué? Porque formuló una gran hipótesis. Una hipótesis que, aunque incorrecta, cambió el mapa de la economía para siempre. Refiriéndose a la macroeconomía, que es un campo que no existía. Bueno, acá termino yo, y en todo caso